El historiador y sus historias. Seguramente muchos de los que están aquí presentes creen fervientemente de que la historia es aburrida y pensarán que yo les voy a venir a contar una historia y ustedes se van a aburrir. Pero ese no es mi objetivo. El tema es que mucha gente siempre pensó que la historia era aburrida y realmente no lo es. Pero ¿por qué llegaron a esa conclusión de que la historia era aburrida? En parte, la responsabilidad es de aquellos que enseñaron historia no poniéndole las suficientes ganas, el suficiente entusiasmo. Y por otra parte, de los historiadores. Esos historiadores como esta persona que ustedes están observando, que era una persona que ocupó siempre un lugar muy importante en todas las sociedades, particularmente en Argentina y en Latinoamérica. El historiador siempre fue visto en la sociedad como un referente cultural, como una persona que verdaderamente sabía todo y que era un elemento de consulta por los distintos gobiernos. Esta persona, el historiador, era alguien que no tenía una formación académica y profesional. Era una persona que le gustaba el pasado, curioso, interesado. Y entonces buscaba material, lo acumulaba y después lo ordenaba cronológicamente y terminaba escribiendo la historia. Era una historia que no cuestionaba el orden vigente, al contrario, legitimaba el orden de cosas. Es decir, esa historia justificaba el por qué nosotros vivíamos así. Este historiador era, como les decía, alguien que no tenía esa formación, pero tenía mucho amor por su trabajo y creía de que lo que él había hecho era la realidad de lo que había ocurrido en el pasado. A veces encerrado en su propio conocimiento, eran bastante intolerables, no, no aceptaban ningún tipo de cuestionamiento ni preguntas a su saber. Eran los que dictaban el conocimiento que tenía que plasmarse en los libros que después iban a ser utilizados en el aula. Libros que eran frías nóminas de funcionarios, con muchos datos, con muchas enumeraciones de hechos y cuestiones que hacían de que esta historia fuera aburrida. Una investigación simple, acumulabas cosas, la ordenaba cronológicamente y esto daba como resultado una historia simple. Una historia que venía bien para las autoridades del momento de toda Latinoamérica y de toda Argentina, porque consagraba en esa historia a determinadas personas y condenaba a otras. Fíjense el poder que han tenido a lo largo de nuestra evolución como sociedad los historiadores, porque ellos fueron los responsables de que algunas personas, algunos nombres, algunas figuras, algunos próceres figuraran en las páginas de la historia, en este caso de la historia argentina, pero también, como les decía, ocurre en Latinoamérica. Y marginaban de la misma a otro grupo de personas. Miren ustedes cómo será ese poder, porque las generaciones que vinieron después tenían que estudiar con esos libros. Por lo tanto, después cuando crecían y observaban y descubrían de que había otra historia escrita por otra persona, se daban cuenta de que verdaderamente había algo que en los anteriores libros, con los anteriores historiadores, no habían figurado y como consecuencia no sabía quién decía la verdad. Pero así fue en todas las sociedades. El historiador era la figura central, creaba un conocimiento, creaba el panteón de próceres y a esos próceres lo convertía en personas casi inmortales, incuestionables. Estos historiadores no admitían ningún tipo de cuestionamiento al prócer que ellos habían consagrado en la escritura de sus páginas de historia. Por eso consideraban irreverente, irrespetuoso de que alguien dudara de que ese lugar no era merecido. Y así es como nosotros vimos en nuestra historia que aparecen personas que ocupan lugares importantes de nuestro pasado, que fueron consagrados en el bronce, construyeron estatuas, su nombre figuran en las calles, en ciertas instituciones. Pero después vimos de que había verdaderamente otro tipo de conocimiento que no se nos había contado. Este historiador era el que elaboraba los discursos para los actos oficiales, el que dictaba el conocimiento que tenía que ser repetitivo
y constante para todos quienes gobernaban, porque eran quienes habían consagrado el conocimiento histórico. Y su libro era llevado a las aulas, y en las aulas ocurría esto que yo les vengo a decir. Los chicos, los jóvenes, los adultos consideraban esto aburrido. Y lo consideraban aburrido porque era algo que justificaba el orden de cosas y que no iba en la profundidad, sino en la forma. Trataban de meter a todos ahí y a otros los marginaban. Miren ustedes qué ocurriría si alguien tuviera que escribir la historia de estos momentos en los cuales ustedes son los protagonistas, pero esa persona no los hace figurar en los libros de historias. Pero bueno, esto fue evolucionando en las sociedades latinoamericanas y en la sociedad argentina particularmente. Los historiadores comenzaron a ser luego profesionales, comenzaron a egresar de universidades, de profesorados, comenzaron a adquirir conocimientos específicamente sobre metodología de la investigación histórica y comenzaron a desplazar un poco de ese lugar a estos historiadores que a lo mejor nosotros, si vamos a la comparación en el ámbito de la medicina, podemos llamarlos curanderos. Curaban pero con otros métodos. Ahora vienen los médicos con un conocimiento de la problemática científica. Porque los historiadores en la actualidad lo que hacen es plantarse frente a un objeto de estudio y formularse problemáticas, preguntas a ese objeto de estudio. Esas son las preguntas que quiere responder el historiador cuando comienza una investigación. Y surgen hipótesis que son posibles respuestas a esa problemática. La investigación científica que realiza el historiador lo lleva a transitar diversos ámbitos. Ya no tiene el papel del protagonismo como lo tenía el historiador anterior, que todo lo sabía, que todo lo conocía y que no admitía ningún tipo de cuestionamiento. Este historiador profesional de los nuevos tiempos trabaja en equipo, porque la historia necesita de un equipo, de economistas para que expliquen el cambio de moneda, las tasas de inflación, de qué manera las mismas afectaron la vida social, de sociólogos para que expliquen algunos comportamientos humanos, de antropólogos para detectar yacimientos antropológicos, es decir, de una multidisciplinariedad, como decía Peter Burke. Y además entraba en crisis el paradigma de los viejos historiadores. Hay, por ejemplo, una crisis de este paradigma que va siendo reemplazado por la aparición del nuevo historiador. Este historiador además tiene herramientas que no tenía el anterior, las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías hacen su aparición junto con la profesionalización de la tarea del historiador y le permite manejar volúmenes importantes de información. Ya no los tiene en su casa, en esa biblioteca, sino que lo tiene en un pendrive. Ya no tiene que desplazarse con pilas de libros hacia un lugar, sino que transmite esa información por Internet. Ya no trabaja con números en una planilla, tiene una hoja de cálculos en Excel, por ejemplo. Y además tiene una computadora que le permite borrar, enviar, asimilar cualquier tipo de información. Tiene nuevas herramientas. Pero además la ayuda de otras ciencias, la medicina, el ADN. Mientras nosotros estamos hablando acá, en Europa, gracias al ADN, se están identificando restos mortales de soldados que murieron en la Segunda Guerra Mundial, hace 70 años. Gracias a un banco genético esto se está identificando. El ADN está ayudando a la ciencia histórica a seguir adelante. Y esto nos está demostrando que el papel del historiador ya dejó de ser el que legitimaba el discurso, el que formaba una historia oficial. Al contrario, el historiador en la actualidad somete a contrastación, a prueba, todos los documentos, todos los testimonios, todas las teorías sostenidas por los otros historiadores. Y sometiéndolos a este contraste, a esta prueba, a este ensayo y error, va descubriendo un nuevo conocimiento. Y ese es el avance de la historia. La historia no es estática. Muchos docentes dicen, yo hacía poco que a mis alumnos le enseñaba determinadas cuestiones y ahora le tengo que decir que no son así, que han cambiado las cosas. ¿Cómo puede ser? Porque la historia es cambio también. Es el aporte de todas estas corrientes, todo este conocimiento en la transformación del mismo y en la mejoración del ser humano. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y el historiador de qué vive hoy?
El historiador es una persona, un profesional que es consultado, a veces por canales de televisión, para brindar un testimonio sobre la marcha de un proceso social, político o económico, para la elaboración de un guión cinematográfico o una novela histórica, como muchas que hoy están dando vueltas por televisión. El historiador es un asesor permanente de las instituciones académicas y educativas a encontrar una identidad y también de empresas del sector privado. Sí, aunque parezca mentira, el historiador ayuda a elaborar a las empresas su propia historia institucional, su identidad, que eso le va a permitir a esa empresa privada tener una tarjeta de presentación, muy importante por sobre todo cuando va a licitaciones donde se valora la trayectoria, la experiencia y la tradición de una empresa. De manera tal que el historiador viene a tener un desempeño real en toda esta cuestión, pero por sobre todas las cosas, un desempeño profesional. Han cambiado los métodos, han cambiado la fisonomía, ha cambiado la forma de trabajo, del trabajo individual al trabajo en equipo, de los métodos tradicionales a las nuevas tecnologías y a los aportes científicos, de una historia estática a una historia dinámica, de una historia que legitimaba el orden de cosas a una historia que cuestiona permanentemente todo lo que ocurrió y que va en búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad, el objetivo del historiador. Y por sobre todas las cosas, creo que es el objetivo de uno que tiene como forma de vida, la búsqueda de la verdad. Cada uno de ustedes puede ser un historiador en potencia. Solamente tiene que ser curioso, tiene que tener interés y poner pasión por las cosas que ama, por su trabajo profesional. El historiador tiene que ser un buen investigador, tiene que saber aplicar el método científico para encontrar respuestas a esa pregunta, a esa hipótesis. Tiene que ser un buen educador, porque tiene que saber bajar esos contenidos al aula para enseñarle a los jóvenes. Y tercero, tiene que ser un buen divulgador, porque muchas personas como nosotros accedemos a ese conocimiento gracias al papel que estos historiadores a veces tienen, hoy en día principalmente en los medios de comunicación y en las redes sociales. De manera tal de que el historiador sigue escribiendo historias y sigue teniendo futuro, aunque su trabajo principal esté en el pasado. Muchas gracias.